Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Realmente los extrañamos mucho como Iglesia de Jesús, Restauración Luz a las Naciones. Yo pienso que todos nosotros realmente como familia en Cristo nos extrañamos mucho. Pero qué bueno es Dios que nos permite reunirnos a través de este medio y que todos podamos conectarnos en este momento para poder atender la palabra del Señor que tiene para todos nosotros. Todos nosotros necesitamos cada día palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la fortaleza, es la fuerza, es la directriz para la vida cristiana. En esta tarde queremos decirle Dios le bendiga, amado hermano, hermana, todos los que a donde llega esta transmisión, Dios los bendiga. Les amamos en el Señor Jesús. Reciba un abrazo, reciba la bendición de lo alto. En esta tarde queremos meditar en la palabra del Señor para poder así estar fortalecidos en Él y seguir firmes, como el apóstol Pablo ponía de ejemplos a los militares de aquel entonces, firmes en el Señor como buenos soldados de Jesucristo, para poder estar erguidos más, como dice la palabra, que cuando veamos que suceden todas estas cosas de tribulaciones, situaciones adversas, señales de la segunda venida de Cristo, erguíos, dice el Señor, porque vuestra redención está cerca. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Vamos a orar un momento antes de meditar en la palabra de Dios. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, inclinamos a ti nuestro corazón, inclinamos a tus pies, Señor, nuestra alma, nuestro corazón, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Señor, el amo de nuestras vidas. Te damos honor, te damos gloria, te damos adoración, te damos alabanza, te damos magnificencia, Señor, porque tú eres Rey. En esta tarde ponemos en tus manos tu palabra. Nosotros no podemos comprenderla si no nos ayudas. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos enseñe la palabra. Nosotros decidimos abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, abrir nuestro espíritu para recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Que esta palabra, Señor, traiga para nosotros fortaleza, respuestas a nuestras necesidades espirituales. Bendice, Padre, a todos los hermanos, cada uno por su nombre, cada familia de la iglesia. Bendice, Señor, a todos los hermanos y amigos que escuchan estas transmisiones. Te rogamos una bendición especial por cada uno de ellos, esperando, Señor, que tu palabra llegue a hacer la obra en el corazón, esa obra por la cual tú la has enviado. Tú tienes la palabra, amado Espíritu Santo. Amén. Todos nosotros, amados hermanos y amigos, Dios nos creó con un propósito muy especial. Los propósitos de Dios para el mundo, para toda la raza humana, son propósitos hermosos, propósitos de bien, pensamientos de paz, pensamientos de bendición. Dice la Biblia que Dios tiene preparado para todos, para el mundo entero. Ese es el plan de Dios. Pero la tristeza del mundo entero es que no se deja gobernar por el Señor. Cuando Dios hizo la creación, formó al primer hombre y a la primera mujer, lo hizo con un propósito muy especial.
lo hizo, dice la Biblia, un poco menor que los ángeles del cielo. Lo hizo su Hijo. O sea que el ser humano, Dios lo creó para tener comunión con Él, para a su imagen y semejanza. Entonces la palabra del Señor nos enseña que para eso Dios creó a la humanidad, para que tuviera comunión con Dios, que no tuviera necesidad de nada. Entonces no habían enfermedades, el corazón del humano no era agresivo, hasta los animalitos entonces que el Señor crió, tampoco eran agresivos. El humano tenía hambre de la comunión con Dios, una amistad estrecha. La Biblia nos dice que Dios todos los días llegaba al jardín del Edén para tener comunión con ellos, para platicar. Entonces el corazón del humano estaba unido a Dios. El humano tenía, por decir algo, una gran corona en la cabeza, y la corona de ser hijo de Dios. Es el plan de Dios, plan de bien, plan de propósitos maravillosos, que nada menos le hizo un poco menor que los ángeles del cielo. Y los ángeles del cielo son santos, son siervos de Dios, que obedecen a Dios. Dice en el Salmo 103 que ellos obedecen los preceptos de Dios y le obedecen con prontitud. Y entonces el humano, así era su corazón en el jardín del Edén antes que pecara. Pero cuando el ser humano decidió seguir los impulsos de su corazón, entonces entró en desobediencia al Señor. Dios le había advertido de que él tenía todo en el jardín del Edén para comer y echar mano de todo, pero menos del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de ese comieren, de cierto moriréis. Entonces, lastimosamente, el ser humano dice que inclinó su corazón a la desobediencia y pecó contra Dios. Y desde entonces, el corazón del humano se apartó de Dios, porque entró la maldad a su corazón. Entonces podemos pensar así, amados hermanos, de que al entrar esa maldad a su corazón, el enemigo de Dios, el maligno, empezó a gobernar el corazón del hombre. Ya no era Dios el que gobernaba su corazón, sino que el maligno, porque el hombre con su desobediencia a Dios prácticamente se entregó al maligno. Y no solo se entregó al maligno, sino toda la creación se la entregó también al maligno. Entonces es ahí que ahora está el reino de Dios y su justicia, único reino, maravilloso, del Rey soberano, pero también las tinieblas del maligno también formuló su reino. Entonces podemos ver que el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad, que lo gobierna el maligno, empezó a gobernar el corazón del hombre. Es ahí el Señor que dice en su palabra que todos pecaron contra Dios y todos a una se apartaron de Dios. Cada uno agarró por sus caminos. Pero Jehová Dios nuestro Padre cargó sobre él, sobre sus hombros, el pecado de toda la humanidad a través de Jesucristo su Hijo. Pero esto no es automático de que el Señor cargó el pecado de toda la humanidad y sus pecados ya fueron perdonados automáticamente. No, es una decisión personal de cada humano el desplazar el reino de las tinieblas, la rebelión contra Dios, para decidir entregarse al reino de Dios y su justicia, que fue desarraigado en el jardín del Edén a causa de la desobediencia del humano.
Entonces la palabra del Señor dice en Romanos 6:23, por ahí, no tengo ahorita anotado este pasaje, que la paga del pecado es muerte. También está en Romanos 3:23, de que todos fueron expulsados de la gloria de Dios a consecuencia del pecado. Vea, Dios es perfecto, santo, ama al pecador, pero no ama su pecado. Entonces fueron expulsados de la gloria de Dios. Pero luego dice la palabra del Señor en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, con todo el dolor de su corazón, de nuestro Dios, tuvo que expulsar al humano del jardín del Edén, lo tuvo que expulsar de su presencia. Pero no lo dejó tirado, sino que Él hizo un plan de rescate, de rescatar al humano de las tinieblas del reino de la oscuridad, para invitarlo a que venga al reino de su luz admirable, que es Jesucristo, el Salvador. Entonces ahí nosotros podemos pensar en el corazón del humano y podemos formularnos esta pregunta: ¿quién gobierna nuestros corazones? ¿Lo gobierna el reino de Dios y su justicia? ¿O lo gobierna el reino de las tinieblas, que es el maligno? Y que el Señor lo reprenda. Entonces nosotros tenemos un corazón que está compuesto del alma, está compuesto del espíritu, está compuesto de nuestra mente. Así es el corazón del humano. Entonces, ¿quién lo gobierna? Esa es la pregunta. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos enseña de que cuando nosotros no le hemos entregado el gobierno de nuestro corazón a Dios, entonces lo gobierna el maligno, porque no hay término medio. Hay luz y tinieblas. La luz de Dios, el reino de Dios y su justicia, y las tinieblas, que su reino es el maligno. Pero no puede haber término medio. Entonces, lo que tenemos que hacer es averiguar quién gobierna mi corazón. Porque nuestro corazón, dice la palabra del Señor, que engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Nosotros mismos no conocemos nuestro corazón. El único que lo conoce es Dios. Pero en el corazón hay de todo. En el corazón podemos pensar que hay creyente que le entregó su corazón al Señor, pero todavía no ha ido al proceso de purificación, de buscar a Dios, de entregarse más a Dios cada día y que vaya venciendo todas las tinieblas que hay en el corazón y que la luz de Dios penetre hasta los últimos rincones que hay en nuestro corazón. Entonces Jesús exclamó estas palabras en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 25 a 30. Mateo capítulo 12, versículo 25 a 30. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, acerca de que en los tiempos de Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, le llevaban personas enfermas de todo, endemoniados de todo. Entonces el Señor da una lección maravillosa acá, en el capítulo 12 y versículo 25 en adelante, dice así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo. ¿Quiénes eran ellos? Todas las personas que estaban viendo los milagros de Jesús. Todo reino dividido entre sí es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido.
¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear sus bienes? El amado Señor Jesucristo dio esta explicación cuando le llevaron a él a una persona que estaba endemoniada, y el Señor lo libertó. Entonces los fariseos, los saduceos, los religiosos y las personas de aquella época que eran enemigos de Jesús y no creían en él, decían, pero ¿cómo es que pasa esto? Ese es en el nombre de Beelzebú, quiere decir el maligno. En ese nombre está echando fuera, porque ¿qué es esto? Entonces Jesús dio la explicación acá, que un mismo reino no está dividido. Si se divide, se destruye. Entonces, Satanás no puede echar fuera a Satanás. Es lo que el Señor Jesús está hablando. Pero ¿qué lección quería decir el Señor acá? La lección que quería dar acá es que hay un fuerte en el corazón de la persona. Y ese fuerte es el maligno, desde que el ser humano, el primer ser humano, Adán, le entregó al maligno prácticamente su vida. Le entregó todo al enemigo en la desobediencia que cometió delante de Dios. Entonces, ¿quién vino a adueñarse del corazón? ¿Quién está gobernando el corazón entonces del mundo entero desde entonces? El maligno. Entonces el Señor dice de la siguiente manera, que Él estaba echando fuera al maligno a través del reino de Dios. No del mismo mal como estaban confundidos los oyentes de aquel entonces. Pero da una lección importante, que nadie puede entrar a una casa y saquearla si no primero ata al que gobierna esa casa. ¿Qué podemos aprender con esto, amados hermanos y amigos? Es saber quién gobierna nuestro corazón. ¿Quién gobierna nuestro corazón? No podemos nosotros, como dijo el Señor Jesús, entrar de repente si no primero se ata el hombre fuerte y se echa afuera para que Jesús entre al corazón. Entonces, en los corazones de los seres humanos, aquí está la pregunta, ¿quién gobierna en tu corazón? ¿El reino de las tinieblas o el reino de la luz admirable que es Dios a través de Jesucristo? No nos conviene a nosotros continuar en las tinieblas. No nos conviene que las tinieblas gobiernen nuestra vida, porque el mismo Señor dijo que el diablo no vino a hacer otra cosa, sino a matar y a destruir. Mas Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Abundancia de gozo, abundancia de paz, abundancia de libertad en Cristo. No libertinaje, sino libertad en Jesús. Nos sigue diciendo Lucas capítulo 21 y versículo 23. Lucas 11, 21 y 23. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que lo posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama.
Desde que Adán entregó al enemigo prácticamente su vida a través de la desobediencia, entonces el enemigo vino a gobernar su corazón. Y prácticamente el enemigo gobierna el mundo entero. ¿Cómo lo dice? Lo dice las Sagradas Escrituras. Hay bastantes pasajes, está en el libro de Efesios, lo sigue diciendo el Señor en los Evangelios, en el Antiguo Testamento. Hay varios pasajes. Cuando yo les quiero decir, amados hermanos, una revelación que el Señor nos dio hace como un mes, o más de un mes, cuando este asunto del coronavirus principió en China y se escuchaba todo lo que estaba pasando allá. Nosotros como hijos de Dios nos reunimos para orar a Dios y pasamos 3 días en oración y ayuno junto con otras 2 hermanas. Dentro de ellos, pues, hermana Vicky, y ustedes saben, amados hermanos, que Dios le ha dado el don de revelación. Y como ella dice, cuando Dios quiere, revela, y cuando Dios no, porque es de Dios el querer revelar. Y mientras clamamos nosotros por esta situación, que Dios tuviera misericordia de este mundo y que estas cosas, este mal no se regara. ¿Cuál fue la sorpresa? Que el Señor le reveló a su sierva vio al mundo en revelación. Vio el mundo en revelación, que el mundo giraba, y vio a un hombre gigante, horrible, corpulento, que tenía sus pies sobre el mundo. Y el mundo giraba, y este hombre horrible caminaba, y es como que eso no se caía, no le pasaba nada. Giraba conforme al compás del mundo. Entonces nosotros podemos comprender que el mundo entero iba a estar bajo, perdón la palabra, bajo sus patas. El mundo entero, cuando esto no se había regado todavía. Entonces empezamos a orar nosotros, a clamar misericordia a Dios por el mundo entero. Y si nos damos cuenta, mire en qué paramos ahora, mire cómo está el mundo entero. Posiblemente usted podrá decir, pero pastora, ¿pero por qué Dios lo permite? Como algunos se hacen un montón de preguntas y dicen, ¿y dónde está Dios? Cuando pasa algo, se destruye algo, hay una catástrofe, una destrucción, la gente sufre, se llora y todo lo que pasa. Lo primero que dice, ¿dónde está Dios? Pero cuando estaban tranquilos, ellos nunca dijeron, ¿dónde está Dios para adorarle? ¿Dónde está Dios para obedecerle? ¿Dónde está Dios para servirle? ¿Dónde está Dios para que yo me humille delante de Él y haga su voluntad? Eso sí no se pone a pensar en lo humano. Pero cuando nosotros pensamos, ¿dónde está Dios? Pues Él está sentado en su trono. ¿Dónde estamos nosotros? La pregunta sería, ¿pero quién gobierna nuestra vida? ¿Quién gobierna nuestro corazón? Esa sí sería la mejor pregunta. Entonces, Dios es poderoso. Y no es que Dios no pueda contra el mal. Pero Dios es amor. Y por amor no ha destruido al maligno. Por amor al maligno, absolutamente no. Errado. Por amor a las almas que están bajo las garras del maligno. Si el Señor destruye al maligno, destruye a todos sus seguidores, todos los que están. Ahí sí que bajo su dominio. Entonces, lo que está pasando, prácticamente, si Dios no le permite al mal, Dios no puede hacer nada. Dios se lo permitió en son de juicio para los corazones endurecidos, para los corazones prácticamente desobedientes, para los corazones que quieren estar en su reino, en el reino del maligno, y no quieren entrar al reino de Dios y no quieren obedecer al Señor. Pudimos comprender nosotros con esa revelación que ahí sí que todo el mundo le entregó
el dominio al mal. Y entonces, ahí, Dios le tiene su tiempo. No crea que el mal va a hacer lo que se le venga en gana, hasta donde Dios se lo permita. Él tiene su tiempo. Dios es poderoso y el control lo tiene Dios. Pero veamos, desde que el hombre le entregó el dominio de su vida, entregó la creación también, entregó todo. Por eso vemos que la creación también aúna. Escuchamos nosotros a los científicos sus conclusiones de lo que está pasando en el mundo, que la capa del ozono, que la contaminación, la tierra ya no aguanta, que esto y que el otro, y es real, pero es por el pecado. A Dios no pierde el control. A Dios nada le cuesta sanar la creación, nada le cuesta poner una nueva capa de ozono y estrenar el mundo entero una nueva capa de ozono. A Dios no le cuesta purificar la contaminación. Él es poderoso, Él es el dueño, amo y Señor. Pero como el humano le entregó ahí sí que es su vida y deja que Él lo gobierne, entonces el Señor lo ha dejado. Pero hay un gran remedio, una gran medicina, que es que hay otro más fuerte, y eso es Dios. Pero la medicina es que Dios envió a Jesucristo su Hijo. ¿Para qué? Para derrotar al enemigo. Y lo derrotó legalmente en la cruz del Calvario. Lo venció. Por eso es que la palabra del Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Qué verdad? La verdad que en Cristo somos salvos. Nosotros ya no estamos bajo el gobierno del mal. El que está en Cristo, el mal no lo gobierna. El que no está en Cristo, todavía no se ha arrepentido, no le ha entregado su vida al Señor para que el Señor lo gobierne. Entonces definitivamente está bajo la mentira del enemigo, el engaño del mal. La palabra del Señor entonces nos habla que para que el hombre fuerte que está gobernando al humano, que está sin Cristo, tiene que entrar primero otro más fuerte, atarlo, encadenarlo, echarlo fuera y saquear su casa. ¿Cuál sería la casa? El corazón del humano. Ahí o está el hombre fuerte, fortísimo, que es el Señor Jesucristo, pero el hombre cuando estuvo en la tierra, pero siempre ha sido Dios y es Dios. O está el hombre enemigo de Dios, reino en las tinieblas. Entonces al ser humano, a todos nosotros nos surge que el Señor gobierne enteramente en nuestro corazón, completo, no a medias, no corazón dividido, no una parte para el Señor y otra parte haciendo nosotros, ahí sí que los caprichos de nuestra carne, porque definitivamente ahí no estaríamos entregando al Señor nuestro corazón y que lo gobierne completamente. Nos habla entonces la palabra del Señor acerca de la desobediencia del ser humano. La desobediencia del ser humano prácticamente es el pecado. Quizás usted podrá preguntar: pastora, ¿cómo debo hacer entonces para que el mal ya no me gobierne? ¿Cómo puedo hacer para sacar ese reino de las tinieblas de mi corazón y que venga el reino de la luz a gobernar mi corazón? ¿Cómo se puede sacar? ¿Cómo el reino de las tinieblas ya no tiene que tener poder en nuestro corazón? Que sea anulado, que sea cancelado, que sea desarraigado su poder en nuestro corazón. ¿Qué hacer? Renunciar al pecado. Porque el poder del maligno en el corazón del humano, ¿sabe qué le da poder al maligno para estar en el corazón del humano? El pecado. Esa es su fuerza. ¿En qué peca el humano? ¿Cuál es la naturaleza pecaminosa
del que está en el reino de la oscuridad. Desobediencia contra Dios. Hacer los impulsos. En el libro de Jeremías dice, hacer los impulsos de su malvado corazón. Y ellos mismos lo dijeron. El Señor envió a su profeta Jeremías para hablarles, para decirles y explicarles la palabra del Señor y los dichos de Dios. Y ellos dijeron, no queremos hacer la voluntad de Dios, sino que lo que queremos es hacer los impulsos de nuestro malvado corazón. Entonces ahí es donde el enemigo agarra fuerza, agarra poder, gobierna su corazón. Entonces para quitarle el gobierno, para quitarle el poder que habita en su corazón, tiene que entrar el Señor Jesucristo a limpiar el pecado, porque el pecado es el que le da el poder, es el que le da el derecho. El pecado del ser humano, la naturaleza pecaminosa. Miren, vivir en mentiras, en pecados de fornicación, adulterio, borracheras, idolatrías, como dice la palabra en Efesios 5, 16 en adelante. Miren, todo eso son frutos de la carne, frutos de donde el maligno se alimenta, frutos de donde el mal está tranquilo. Por eso ahí está en su palacio, como dice acá en Lucas. Miren, otra vez más, Lucas 11, 21. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Hay una falsa paz. El enemigo pone una falsa paz porque es mentiroso. Entonces está en su palacio. El corazón del pecador para el maligno es un palacio. ¿Qué lo alimenta? El pecado. ¿Ve? Versículo 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él, mire, y lo vence, es el Señor Jesús, cuando el humano le entrega su corazón, y lo vence, le quita todas sus armas en que él confiaba y reparte el botín. Su arma en que confiaba es el pecado. ¿De qué se alimenta el maligno? De odios, de rencores, de envidias, de celos, temores, todos los pecados que mencionamos y todos los que menciona la Biblia. Esa es su comida, ese es su alimento, ese es su festín. Y por eso es que el humano está como está. Por eso el mundo está como está, gobernado prácticamente por el mal. Lucas capítulo 1, versículos 74 al 75. Aquí podemos nosotros ver la palabra del Señor, confirmar Lucas 1:74, lo que estamos predicando. Veamos la palabra. Dice de la siguiente manera. Lucas 1:73 en adelante. Del juramento que hizo Abraham nuestro Padre, que nos había dado a conocer que, librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado. Entonces, cuando somos libres del reino de las tinieblas, mire cómo servimos a Dios, cómo podemos nosotros ser transformados y cambiados, no por nuestras fuerzas, pues no tenemos nosotros como humanos ninguna fuerza, sino el poder de la fuerza del Altísimo. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón, que se traslade a vivir acá, que ate al hombre fuerte que nos tenía engañado y nos tenía sujetado, nos tenía ahí sí que con el tacón sobre la garganta, si podemos poner un ejemplo. El Señor viene, lo quita y mire, nos deja de engañar y viene el reino de Dios a establecerse en nuestro corazón. Entonces aquí tenemos varios pasajes de la palabra, pero por falta de tiempo nos cuesta a nosotros leer todo. Mire, entonces dice que ha sido librado de nuestros enemigos sin temor y le serviríamos en santidad, en justicia,
delante de Él, mire, todos nuestros días, todos nuestros días. Entregarnos a Jesús, no por una temporada, no por unos días, no que después ya no, y que ya no quiero buscar a Dios, que no quiero ir a la iglesia, que mire el pecado me invadió. No, ahí sí que hijitos, dice la palabra, si pecado habéis cometido, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice otro pasaje, estas cosas os escribo, dice en 1 Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecado habéis cometido, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces quiere decir que podemos tener la luz de Dios y seguir pecando. Estas cosas os escribo, dice, para que no pequéis. Pero si te tropezaste, no fue tu plan. Te caíste, levántate y corre a los pies de Jesús, lávate en su sangre y busca la santidad de Dios. Es la diferencia de un alma arrepentida de sus pecados. Pero un alma que no se arrepiente, peca todo lo que quiera y no tiene arrepentimiento. La conciencia no le funciona. Y si le funciona, ya lo educó para que no le obligue y no le preocupe. Pero un buen creyente, involuntariamente tropezó rápidamente, sin darle tregua, para que el mal no se enraice en el corazón. Pero no somos llamados a pecar y volver a levantarnos, no somos perfectos, pero somos llamados a ser rectos en todos nuestros caminos. Porque eso hace que el maligno ya no quiera estar. Porque luz de Dios, santidad de Dios, eso no le agrada. No puede estar donde está el reino de Dios. Entonces nos damos cuenta a través de la palabra de Dios, queridos hermanos y amigos, cuán importante es escudriñar las Escrituras y a través de ella vernos en el espejo de la palabra de Dios, cómo está nuestro corazón, quién nos está gobernando. Porque el enemigo es engañador. El enemigo, amados hermanos y amigos, realmente engaña. Es mentiroso. Veamos lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 8 y versículo 44. San Juan 8, 44 dice así la palabra del Señor. Vosotros sois, mire cómo le dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús hablaba claro. Y le habló a las personas incrédulas de aquel entonces que no le creían al Señor. Mire cómo le dijo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira. De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vea. Y luego sigue diciendo el Señor Jesús en el versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Y por qué no eran de Dios? Porque así querían decidir estar en sus pecados y gobernados. Mire, tan duro lo que dijo el Señor, pero gracias a Dios que nos dice, su palabra nos dice la verdad para sacarnos del error, para sacarnos de las garras del enemigo. La voluntad de su padre, el diablo, quieren hacer que él es mentiroso. ¿Con qué razón dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis? Que ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los borrachos, ni el que peca, ni hace
y hace pecado y los mentirosos, y ahí tiene un listado que ninguno de ellos heredará el reino de Dios, o sea, no seguirá con Dios, aunque tenga la Biblia de memoria, de pasta a pasta, aunque sepa todos los textos y todo, pero no ha decidido entregar todas las áreas de su corazón al Señor y vivir para Él, definitivamente no puede entrar en el reino de Dios. Y bendito sea Él que nos enseña, que nos habla, que nos explica a través de su palabra. Vemos entonces que el enemigo entonces es mentiroso y engañador, y a pura mentira y engaño tiene a las personas sujetas y sus corazones para él prácticamente. El corazón del pecador es un palacio para el mal. Pero cuando llega Jesús, mire, ahí sí se alborota. Y entonces, por eso es que hay cristianos que dicen, pero ¿por qué será? Cuando yo era del mundo, cuando yo era pecador y hacía todo lo que quería, todo me iba bien. Y cuando me entregué a Cristo, como que ahora no sé qué me pasa, que este, que el oro, que allá, ni modo, porque ahora se pasó el reino de la luz. Jesús está en su corazón y el reino de las tinieblas se enojó y por fuerza quiere que usted vuelva otra vez a su reino. Entonces es enemigo. Pero como decía, decía una de mis hijas, pero qué bueno que nosotros somos enemigos del enemigo y no que le estemos dando lugar en nuestro corazón. Vemos entonces que el enemigo es mentiroso y engañador. Pero, ¿saben? Hay medicina, hay remedio. Y la medicina es Cristo Jesús. Por eso dice en el libro de Mateo, cuando Jesús se hizo humano, recuerden que el Señor Jesús, Él está sentado en su trono con el Padre. Pero por amor a una humanidad que yacía en tinieblas de pecado y que no había otra solución, ninguno se podía salvar por su propia cuenta, nadie podía salvarse por sus buenas obras, nadie podía salvarse de esta forma, de la otra manera. Porque si el humano se pudiera salvar así solo por sus buenas obras, por sus buenos pensamientos, por sus buenos deseos, entonces Dios se equivocó entregando a Jesucristo a tanto dolor y sufrimiento para que el mundo fuera salvo, cuando el humano podía él salvarse por su propia manera. La Biblia dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es gratuita. Pero las obras también son fruto de la vida nueva en Cristo Jesús. Dios quiere que demos frutos de buenas obras. Pero tampoco eso nos salva. Salva la sangre de Jesús. El sacrificio de Cristo. Él entonces dejó su trono, dejó su gloria en los cielos y vino a esta tierra a poner sus pies en esta tierra donde somos malvados. En Mateo dice, una ciudad asentada en tinieblas vio gran luz. Eso anunciaron los ángeles cuando Jesús se hizo humano y se humilló y prestó Dios el vientre de una mujer, de María, y el nacimiento virginal del Señor Jesús. Mire, en ese entonces anunciaron una ciudad, o sea, el mundo entero, asentada en tinieblas, vio gran luz. Y la gran luz es que Cristo vino a este mundo para vencer al enemigo. Y todos los que se rindan a Cristo y le entreguen su corazón, entonces somos vencedores juntamente con Él. Entonces Jesús hizo una obra maravillosa, una obra tan grande. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15 dice que Jesucristo vino a anular el acta de los decretos que había en nuestra contra, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Habían actas y decretos en contra de nosotros cuando estábamos en Cristo. Actas y decretos en contra del mundo que no recibe a Jesús. ¿Cuáles son esas actas y esos decretos?
de los pecados que heredamos de nuestros antepasados, Adán y Eva. Son actas que se levantaron espirituales. Dios tiene sus leyes jurídicas y las leyes jurídicas de Dios el diablo las conoce. Y si nosotros las quebrantamos, viene el diablo y nos acusa y nos le dice delante de Dios, mira tus hijos, mira, quebrantaron estas leyes, castígalos pues. Vea, nos acusa. Pero esas actas y decretos que habían contra nosotros, que nosotros heredamos los pecados de Adán y de Eva, más nuestros propios pecados personales, que nosotros por decisión propia queremos estar ahí, nos queremos hundir ahí. Entonces son actas y decretos espirituales. Mire que había y que hay, pero había contra los que ahora ya aceptamos a Jesús. Entonces Jesucristo, como dice el pasaje, vino a anular y cancelar. Y hay otra versión que dice, y hizo del maligno una exhibición personal, que el maligno fue derrotado y Jesucristo le aplastó en la cruz del Calvario. Él ya no tiene poder sobre los hijos de obediencia, los hijos que han decidido decirle, Señor Jesús, entra a mi corazón, quita las tinieblas y lo que está gobernando mi vida. Mira, yo estoy lleno de odios, yo no perdono, si alguno me ofende, yo no puedo perdonar. Yo quiero, pero no puedo. Yo tengo rencores, envidias, los pecados. Entonces el Señor es el vencedor y con Él somos vencedores. Y juntamente con Él vamos a vencer, pero tenemos que entregarle este corazón a Él. Entonces el enemigo fue vencido. Es la buena noticia. Porque Dios es un Dios justo. Y Él, siendo Dios, hace las cosas con justicia y con legalidad, con pureza. Entonces el mal ahí no puede decir nada, porque le vencieron, ahí sí que legalmente. Igualmente tenemos otro pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 2 de Hebreos, igualmente versículos 14 y 15, cuando dice ahí que Jesucristo se hizo humano, se hizo como una persona, como nosotros, se hizo de carne y sangre, siendo el Dios. Dice en ese pasaje, así como los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Todo el ser humano. Miren, así como los hijos son de carne y sangre, Jesucristo también participó de lo mismo para anular al que tenía el imperio de la muerte, y este es al diablo. Ha sido anulado y cancelado su imperio de sobre aquellos, miren, que nos hemos entregado a Jesús, que hemos dejado que el Señor gobierne en nuestro corazón. Su imperio, imagínense, de muerte. Y cuando habla de muerte, no está hablando solo de la muerte física, está hablando de algo peor, que es la muerte espiritual. Y muerte espiritual significa separado de Dios, apartados de Dios. Y apartado de Dios es muerte espiritual. Y su destino son las tinieblas, el castigo eterno. Ese es su destino. Entonces el Señor vino, despojó a los principados y las potestades. Despojó al hombre fuerte. Y el hombre fuerte que gobernaba los corazones han sido despojados cuando esos corazones vinieron delante de Dios a decir, te lo entrego, gobiérname tú, porque yo no sé gobernar mi vida, porque mira quién me está gobernando. Entonces, mire, su imperio de muerte del maligno ha sido derribado, ha sido destruido, porque Jesucristo le venció en la cruz del Calvario. Porque el mal es el mal, y el mal es violento, y lo que quiere es violencia, muerte, destrucción. Pero el Señor, mire, le venció, dejándose crucificar, pagando el precio de nuestras maldades. Como dice en Romanos, que la paga del pecado es muerte. Mire, Romanos 5:8, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nos conviene que el Señor liberte del reino de las tinieblas, y nos conviene echar mano
del reino de la luz admirable, que es Jesucristo. Entonces el Señor nos da poder para vencer. Nosotros no podemos. Dios nos da poder para vencer. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32 y versículo 30, hay un pasaje que nos ayuda a entender que con Dios nosotros somos vencedores. Veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 32 y versículo 30. Miren lo que dice. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hace huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. ¿De qué está hablando este pasaje? Nuestra roca no es como la roca de ellos. ¿Qué es la roca de ellos? Del maligno, su reino. Nuestra roca en nosotros es Cristo Jesús. La roca, la piedra que desecharon los constructores, dice la palabra. Y esa piedra es Jesucristo. La piedra de construcción, la piedra que es el cimiento, que es la raíz, la roca que es Cristo, que desecharon los hombres, que no lo recibieron, vino a ser, mire, la piedra del ángulo. Quiere decir el cimiento de la construcción espiritual de su reino, de donde nosotros como hijos de Dios le hemos recibido, somos construidos sobre la roca que es Cristo Jesús, esa construcción espiritual. Entonces, en Jesús vencemos. Vean lo que dice, entonces del reino de la luz, 1 hace huir a 1000 demonios y 2 juntos orando hacen huir a 10,000 demonios, que el Señor los reprenda. La pastora, usted es bien dinámica y bien fascinante lo que dice, pero saber si será cierto. Pues si lo cree. ¿Y dónde están esos demonios? Cuando les damos puerta abierta, cuando dejamos que gobierne, cuando pecamos. Recuerda que el pecado les da puerta abierta. Pero si nosotros nos plantamos, somos vencedores juntamente con Cristo, porque Él los venció. Los pasajes de Colosenses, el pasaje de Hebreos nos enseña. Entonces veamos que somos vencedores en Jesús. Muy bien. Vamos a ir terminando esta palabra, viendo, confirmando una vez más, la palabra es rica, amados hermanos y amigos, en enseñanza, en que nos abre los ojos del entendimiento. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19 a 21, pongamos atención a esta palabra. Nos habla acerca de la realidad de este mundo. Primera carta de Juan, 5, 19 a 21. Dice la siguiente manera. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Confirmado lo que acabamos de predicarle y la visión que el Señor dio a su sierva en revelación. ¿Ve? Pero sabemos que, ya soy fácil de perderme en este pasaje. Versículo 21. ¿Por dónde voy? Sí, 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero Hijo de Dios, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vean, versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén.
Miren la última recomendación de este pasaje. Por favor, guárdense para que el enemigo no tenga derecho a estar en sus corazones, en sus vidas. Entonces, qué maravilla, que aquí estamos confirmando cómo es que el mundo, pero ¿por qué está bajo su poder? Porque ellos así quieren estar. No quieren dejar el pecado. Hoy sí le prometo que terminamos. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Con eso terminamos. Dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida. ¿Ve? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo ahí, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por la gracia somos salvos. Luego dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Don de Dios que es un regalo, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La pregunta una vez más, ¿quién gobierna su corazón? ¿Quién lo está gobernando? Ve ahora las riquezas de Dios, las maravillas de Cristo. Después de que estábamos en las tinieblas de pecado, haciendo los deseos de nuestro malvado corazón, pero nos entregamos a Jesús. Ahora Él dice que nos dé las riquezas de su bondad, de su palabra, las riquezas de la salvación, las riquezas de la liberación. Liberación de todo lo que nosotros no podíamos dejar. Él nos libertó. Y mire, todas esas son riquezas de Dios. Nos dio las riquezas de su palabra, las riquezas de la sanidad de nuestra alma que estaba enferma, que era bien odioso, que era, así que, odioso, hay gente amargada, pero tan amargada que odia a todos, todo le enoja, todo le cae mal, no tiene paz. Miren, todas esas cosas son producto que Dios no está gobernando su corazón. Entonces Dios nos libró de todo eso. Y vea qué regalo maravilloso. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando dice nos hizo, no dice nos hará, sino que ahora mismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Pero pastora, usted todavía está aquí, todavía tiene hambre, todavía se enferma, todavía algo le pasa. Sí, pero cuando dice nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, nuestro cuerpo está en esta tierra. Las mismas necesidades tenemos todos los seres humanos, de comida, de bebida, de techo, de economía, las mismas necesidades. Somos personas comunes y corrientes que caminamos por las calles, pero aquí por dentro ya no es común y corriente, aquí por dentro gobierna el reino de Dios. Entonces, este corazón
se eleva para estar sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús a través de la alabanza, a través de la adoración a Él, a través de la comunión con Él, a través de la íntima comunión con el Señor, a través del estudio de su palabra, a través de comer la palabra, porque nuestro corazón tiene hambre y el corazón come. ¿Y qué come? Palabra de Dios. Y se siente satisfecho. Eso es estar en lugares celestiales con Cristo. Me impacta un sueño que hizo una hermana de la iglesia. Acerca de este sueño, soñó a un personaje que le llevó y le dijo, mira, abre esta cortina. Y entonces la hermana dice que abrió la cortina y vio unas gradas que iban para arriba y el personaje le dijo que subiera y subió. Cuando estaba en la última grada ya de arriba, el personaje le dijo, esta es la cortina de la alabanza y la adoración. ¿Bien? Y luego le dijo, abre la otra cortina. Había otras cortinas al final de las primeras gradas, para arriba. Y cuando la abrió, le dijo, esta es la cortina de la comunión. O sea, la comunión con Dios. Y luego seguían otras cortinas, pero a la hermana ya no le fue dado abrirlas, porque el personaje le explicó que esas eran las cortinas de la palabra de Dios. Y cuando hubiera abierto esas cortinas, ¿qué seguía? Miren los secretos de Dios. Se lo enseña a sus santos, a los que están en comunión con Él. Pero vea usted, querido hermano y amigo, de que el Señor está mostrando esto, porque Él quiere que nadie se quede, que todos acudamos. Yo, a mi parecer, platicando con otra hermana de este impactante sueño que hizo la hermana de la iglesia, me decía la otra hermana que ella es una hermana muy crecida en la fe. La comunión, me decía ella, es perfecto, pero la novia de Cristo, la prometida de Jesús, no está solo en comunión con Él, sino que está en intimidad con Él. Cuando ella dijo eso, a mí se me alumbró, como decimos en nuestro buen Chapín, se me alumbró el coco. Y entonces pensé que es cierto, una comunión es como sentarnos a una mesa, comer juntos, charlar, platicar. Esa es una comunión. Es diferente a la intimidad, porque la intimidad ya es otra cosa, ya es platicar aparte, estar a solas y abrir el corazón y hablar cosas que no se pueden hablar en grupo, sino que se pueden hablar solamente con el amado, y el amado es Jesucristo. Entonces veamos cómo de verdad qué importante es dejar que Jesucristo gobierne nuestro corazón enteramente y que nos haga sentar en lugares celestiales. Nos hizo sentar, pero nosotros como creyentes tenemos que buscar esa comunión. Miren, la alabanza, la adoración, la comunión, la intimidad con Dios y más cosas que el Señor nos va a ir enseñando en la intimidad con Él, de abrir nuestro corazón, como dice en el libro de Cantares. En el libro de Cantares habla que la amada fue llevada a la recámara del rey. La recámara del rey, donde no todos van a escuchar las intimidades de plática. Están en lugares celestiales con Jesús. Y permítame, perdón, me cuesta terminar. Permítame decirle esto. Hace unos días en una prédica yo les había dicho que el Señor me reveló algo impactante acerca que la iglesia de Jesús es la ayuda idónea para predicar la palabra del Señor más que nunca ahora.
Pero cuando el Señor le da a uno una profecía, como no es de uno, se le olvida. A mí se me olvidó lo que seguía. Y cuando yo después detrás de esto, ¿verdad? Me recordaron mis hijos, porque ellos se anotaron la profecía, donde me faltaron otros detalles y se los quiero decir porque quiero salir de este compromiso. Donde el Señor, así fue la palabra que nos dio, acerca de que Dios es bueno, muy bueno, y no quiere la destrucción del mundo. A Él nada le cuesta destruir en milésimo de segundo y se acabó la bulla. Pero todo esto que permite el Señor es por amor, para que la gente se arrepienta de sus pecados, se entregue a Jesucristo y pase a formar parte del reino de Dios y su justicia, y no se quede en las tinieblas donde va a ser destruido junto con el maligno. Entonces está dando tiempo. Entonces, esto es principio de dolores. No es la tribulación, principio de dolores. El Señor me dijo en esa palabra que así como está establecido que una pareja, la esposa es ayuda idónea para el varón, la esposa de Jesús, la novia de Jesús, la iglesia. Y sabemos que la iglesia no es todos los que se juntan en un templo, sino los que son del cuerpo de Cristo, como dice en Efesios, la iglesia es el cuerpo de Jesús, Jesús es la cabeza. Entonces, es su ayuda idónea ahora para predicar su palabra más que nunca, preocupada por las almas, por orar, por interceder, predicar de la forma, ahí sí que con las uñas, con los dientes, como se pueda, ¿va? No para morder, pues por supuesto, es un dicho que nosotros usamos, pero prediquemos, oremos, intercedamos por el mundo entero, por todo, hermano, por nuestro presidente de la República, por todas las autoridades a nivel mundial, ahí sigue por los siervos de Dios, pastores, pastoras, todos, mire, tenemos mucho que orar por el incrédulo, que se convierta a Jesús para que le vaya bien, porque el Señor quiere su bien, quiere su salvación. Eso fue lo que el Señor me mostró. Así como ahora, su novia, la iglesia, es su ayuda idónea para preocuparse por las almas. Entonces, así como los 144,000 se van a quedar en la gran tribulación y van a predicar la palabra en el tiempo de la gran tribulación. Esos 144,000 que está escrito en Apocalipsis. Pero ahora, así nos mostró el Señor, hay tanto creyente, escuche bien, egoísta, encerrados en sus casas, con egoísmo, pensando solo en sus viandas, y no son la ayuda idónea de Jesús ahora. Salgo de esta responsabilidad. Y es lo que el Señor nos acaba de mostrar en estos días. Amados hermanos en Jesús, Dios nos está hablando. Hay mucha revelación de Dios. A diferentes hijos e hijas de Dios, el Señor está trayendo revelaciones. Levántese en el nombre de Jesús. Renuncia a ese egoísmo. Renuncia a buscar solo sus viandas. ¿Qué viandas pueden tener ahora? ¿Qué viandas? Las viandas que su carne quiere. ¿Qué quiere la carne? Películas de moda, juegos en el celular, los jóvenes, los adolescentes, perdiendo tiempo en el teléfono, memes aquí, memes allá. ¿Qué otras viandas? Todos los deseos de la carne, mirando pornografías. Miren las noticias, cuántas noticias dolorosas y tristes se escuchan. Que estos encierros para algunos que no conocen a Dios, o quizás algún día le conocieron y se apartaron de Dios y sus corazones se han empeorado. Mire, han tenido violencia intrafamiliar. Niños han salido, mire, perdiendo. Y una serie de situaciones. Vemos que las tinieblas hacen lo suyo y el cristiano busque a Dios y dejemos las viandas de la carne. Que Dios nos bendiga. El tiempo ha volado. Que Dios
realmente nos ayude. Si alguien quiere aceptar a Jesús, yo le invito a que haga esta oración con todo su corazón, si usted así lo desea. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, poderoso eres tú, bueno en gran manera. Muchas gracias por tu palabra. Señor Jesucristo, yo me arrepiento de todos mis pecados. Te entrego mi corazón para que lo gobiernes. Extrae de mi corazón el reino de las tinieblas. Llévame a tu luz admirable. Te acepto como el único y suficiente Salvador de mi alma. Confieso con mi boca que tú eres el Señor, que Dios Padre te resucitó de los muertos al tercer día y que estás sentado a la diestra del Padre. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo vaya a la eternidad, iré contigo. Señor, yo quiero decirte que ya no quiero pecar más contra ti. Dame hambre y sed de tu palabra. Y yo quiero decirte que yo renuncio al reino de las tinieblas y te suplico, Señor Jesús, que me limpies. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Creo en ti. Creo en la obra redentora, oh Cristo, que hiciste en la cruz por mí. Opera en mí, Señor, el verdadero nuevo nacimiento. Séame con el sello de tu Santo Espíritu, donde el sello del mal ya no quepa más en mi corazón. Gracias, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración, el Señor entró en su corazón. No se vaya a quedar así. Lea la palabra, escuche los mensajes, manténgase atento a la palabra de Dios. Nuestras oraciones por ustedes. Quizá dirá usted, pastora, pues usted ni me conoce. Pero aunque no lo conozcamos, nosotros Dios lo conoce y nosotros clamamos a Dios por todos los que escuchan y los que han aceptado o se han reconciliado. Para los hermanos de la iglesia, haga esta oración. Señor, gracias por tu palabra. Yo quiero decirte que limpies por completo mi corazón y no permitas que ninguna parte de mi corazón esté gobernando las tinieblas. Renuncio a mi carne, renuncio a las viandas. Yo quiero ser tu ayuda idónea, Señor. Yo quiero, Señor Jesús, irme contigo en el día del arrebatamiento. Límpiame de mis pecados. Gobierna mi vida por completo. Haz que mi corazón desee tu presencia, anhele alabarte, adorarte, anhele orar, anhele, Señor, estar en verdadera íntima comunión contigo y que me ayudes a servirte, a hacer el bien a mi prójimo, a predicar tu palabra, a interceder por el mundo entero. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, amados hermanos y amigos, todos cuantos han escuchado esta transmisión, pues sería bien para nosotros que usted se reportara y que compartiera estas transmisiones con medio mundo para que la palabra del Señor corra a donde tenga que llegar. Dios los bendiga y hasta pronto.